Bienvenidos a esta primera clase del curso Aprender a leer la Biblia, una producción de Actio et Oratio al servicio de la formación espiritual y pastoral de nuestra comunidad. En este camino queremos acercarnos a la Sagrada Escritura con fe, respeto, inteligencia y amor, reconociendo en ella la palabra de Dios que sigue hablando a su pueblo. Esperamos que esta clase les ayude a comprender mejor la Biblia, a escuchar con mayor profundidad la voz del Señor y a crecer espiritualmente en su vida de fe. Digámoslo ahora a nuestro corazón para iniciar este recorrido, pidiendo al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, que fortalezca nuestra fe y nos enseñe a vivir la palabra que escuchamos. Clase 1, lunes 8 de junio de 2026. ¿Qué es la Biblia y cómo llegó hasta nosotros? Bloque. Introducción general a la Biblia. Objetivo, que los participantes comprendan que la Biblia es una biblioteca de escritos sagrados, nacidos en distintos tiempos, lugares, comunidades, géneros literarios y circunstancias históricas, recibida por la Iglesia como palabra de Dios en palabras humanas. Contenidos principales. La Biblia como biblioteca de libros sagrados. Palabra de Dios en palabras humanas. Tradición oral, memoria, escritura, transmisión y traducciones. Recorrido general, de la Torá al cristianismo primitivo, de los rollos al códice y de los manuscritos a las Biblias modernas. Importancia de leer con contexto. Autor, comunidad, destinatarios, situación vital, género literario y propósito del texto. Práctica sugerida, línea del tiempo general. Abraham, Éxodo, monarquía, exilio, judaísmo del Segundo Templo, Jesús, iglesia naciente, canon bíblico y Biblias actuales. Resultado esperado. Antes de preguntar, ¿qué me dice este texto? El alumno aprenderá a preguntar, ¿qué tipo de texto es? ¿De dónde viene? ¿A quién se dirigía? ¿Y qué quería comunicar? Aprender a leer la Biblia. Hoy comenzamos un camino muy importante. No venimos solamente a estudiar un libro antiguo, ni simplemente a acumular información religiosa. Venimos a acercarnos con más profundidad a la palabra de Dios, una palabra que ha acompañado la fe del pueblo de Dios durante siglos y que sigue hablando hoy a la iglesia y a cada uno de nosotros. El tema de esta primera clase es ¿qué es la Biblia y cómo llegó hasta nosotros? Antes de interpretar un texto bíblico, antes de preguntarnos qué nos dice personalmente, necesitamos comprender qué tipo de libro tenemos en las manos. La Biblia no apareció de un día para otro como un libro ya terminado. Es una colección de escritos sagrados, nacidos en la historia, transmitidos por la fe de un pueblo, recibidos por la Iglesia y proclamados como palabra de Dios. En esta sesión vamos a dar una primera mirada general. No pretendemos saberlo todo en una sola clase, pero sí queremos aprender a ubicarnos, saber por dónde empezar, qué preguntas hacer y cómo acercarnos a la escritura con fe, respeto e inteligencia. Comencemos este curso con un corazón abierto, pidiendo al Señor que nos enseñe no solo a leer mejor la Biblia, sino también a escuchar mejor su voz. Y como todo verdadero acercamiento a la palabra de Dios, debe comenzar en la actitud de oración. Pasemos ahora a nuestra oración inicial. Oración inicial. Señor Dios, Padre bueno, te damos gracias por la gracia que hoy nos concedes de reunirnos para acercarnos más a ti, conociendo mejor tu palabra. Gracias porque no nos dejas caminar solos. Como acompañaste al profeta Elías en medio de la necesidad, también acompañas nuestra vida, sostienes nuestra fe y preparas para nosotros el alimento que necesitamos. Hoy queremos levantar nuestros ojos hacia ti, porque nuestra ayuda viene de ti. Señor, que hiciste el cielo y la tierra. Guarda nuestra entrada y nuestra salida, nuestro aprendizaje y nuestro discernimiento, nuestro corazón y nuestra inteligencia.
Señor Jesús, Maestro bueno, así como subiste al monte, te sentaste y comenzaste a enseñar a tus discípulos, siéntate hoy en medio de nosotros y enséñanos a escuchar tu voz. Danos un corazón pobre y humilde, capaz de recibir tu palabra sin manipularla. Danos hambre y sed de justicia para buscar la verdad con sinceridad. Danos limpieza de corazón para mirar las escrituras con fe. Danos espíritu de paz para aprender juntos como hermanos. Espíritu Santo, abre nuestra mente para comprender, nuestro corazón para acoger y nuestra vida para poner en práctica lo que Dios nos quiera revelar. Que en este curso no sea solamente estudio, sino un camino de encuentro contigo, que aprendamos a leer la Biblia con respeto, con amor, con inteligencia y con fe, para conocer mejor tu voluntad y vivir más fielmente como discípulos de Cristo. María, Madre de la Palabra hecha carne, enséñanos a guardar la palabra, a meditarla en el corazón y a responder con generosidad. Todo esto te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ubicando el objetivo de esta primera clase. Hoy no vamos a entrar todavía a estudiar un libro bíblico en particular. Más bien, vamos a dar un paso previo, aprender a mirar la Biblia en su conjunto. Muchas veces nos acercamos a la Biblia buscando inmediatamente una respuesta personal. ¿Qué me dice Dios a mí en este texto? Esa pregunta es muy importante, pero no debe ser la primera. Antes de llegar a la aplicación personal, necesitamos aprender a escuchar el texto con respeto. Por eso, el objetivo de esta clase es comprender que la Biblia no es un solo libro escrito de una sola vez, por una sola persona, en una sola época. La Biblia es una biblioteca de escritos sagrados, nacidos en distintos tiempos, lugares, comunidades, géneros literarios y circunstancias históricas. Y, al mismo tiempo, la Iglesia recibe esta biblioteca sagrada como palabra de Dios en palabras humanas. Esa frase es muy importante. Palabra de Dios en palabras humanas. Significa que Dios verdaderamente nos habla en la Escritura, pero lo hace usando lenguajes humanos, culturas concretas, historias concretas, autores concretos y comunidades concretas. Por eso, antes de preguntar, ¿qué me dice este texto? Vamos a aprender a preguntar, ¿qué tipo de texto es? ¿De dónde viene? ¿A quién se dirigía? ¿Qué quería comunicar? Estas preguntas no enfrían la fe. Al contrario, nos ayudan a escuchar mejor. Nos protegen de interpretar la Biblia de manera aislada, apresurada o solamente subjetiva. En esta clase queremos comenzar a formar una actitud, leer la Biblia con fe, pero también con contexto, con amor, pero también con responsabilidad. Con esta idea en mente, ahora vamos a ver la ruta de la sesión, los pasos que seguiremos para llegar desde la experiencia de fe hasta el texto bíblico que hoy tenemos en nuestras manos. La ruta que seguiremos en esta primera sesión. La idea de esta clase es caminar poco a poco. No vamos a empezar directamente interpretando un pasaje bíblico, sino ubicándonos primero. ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo se formó? ¿Cómo llegó hasta nosotros? ¿Y por qué es tan importante leerla con contexto? Primero vamos a preguntarnos, ¿qué es la Biblia? Veremos que la Biblia no es simplemente un libro, sino una colección de libros sagrados, una verdadera biblioteca de la fe. Después vamos a profundizar en una expresión muy importante, palabra de Dios en palabras humanas. Esto nos ayuda a reconocer que la Biblia es inspirada por Dios, pero también escrita con lenguas, culturas, géneros literarios y situaciones históricas concretas. En tercer lugar, hablaremos de tradición oral, memoria y escritura. Antes de que muchos textos fueran escritos, el pueblo de Dios recordó, narró
celebró y transmitió su experiencia de fe. Luego veremos el tema del canon, las copias y las traducciones, es decir, cómo la comunidad creyente reconoció estos escritos como sagrados, cómo se copiaron y cómo llegaron a las Biblias que hoy tenemos. Finalmente, cerraremos con una idea clave para todo el curso: leer con contexto. Leer con contexto no significa leer con menos fe, significa leer con más cuidado, con más respeto y con más responsabilidad. La meta de hoy no es saberlo todo, la meta es aprender a ubicarnos. Si logramos entender el camino general, después podremos acercarnos a cada texto bíblico con más claridad, con más humildad y con más fidelidad. Entonces, empecemos por el primer paso de nuestra ruta: comprender que la Biblia es una biblioteca sagrada. ¿Qué es la Biblia? Muchas veces hablamos de la Biblia como si fuera un solo libro, y en cierto sentido lo es, porque la tenemos encuadernada como una sola obra, pero en realidad la palabra Biblia viene de una idea muy sencilla: libros, escritos, documentos. Por eso decimos que la Biblia es una biblioteca sagrada. No fue escrita de una sola vez, ni por una sola persona, ni en una sola época. La Biblia reúne distintos escritos que nacieron en la vida de fe del pueblo de Dios, en sus experiencias, en sus luchas, en sus preguntas, en sus celebraciones, en su oración y en su relación con el Señor. Por eso encontramos dentro de la Biblia distintos tipos de libros y de escritos. Algunos son históricos, otros son sapienciales, otros son proféticos. También encontramos leyes, salmos, evangelios, cartas y escritos de carácter apocalíptico. Esto es muy importante porque no todos los libros cumplen la misma función. Un salmo no se lee igual que una carta de San Pablo. Un texto profético no se lee igual que un relato histórico. Una parábola no se lee igual que una ley. Cada texto tiene una forma, una intención y un contexto. Entonces, cuando abrimos la Biblia, no estamos entrando a un libro plano, uniforme o repetitivo. Estamos entrando a una biblioteca de fe, donde Dios ha querido hablar a través de muchas voces humanas, muchas circunstancias y muchas formas literarias. Y aunque hay muchos libros, muchos estilos y muchas épocas, todos forman parte de una misma historia de salvación: la historia de Dios que busca, acompaña, corrige, consuela y salva a su pueblo. Por eso, el primer paso para leer bien la Biblia es reconocer qué tipo de escrito tenemos delante. Antes de interpretar, necesitamos ubicarnos. Ahora que hemos visto que la Biblia es una biblioteca sagrada, vamos a dar un paso más. ¿Cómo puede ser al mismo tiempo palabra de Dios y palabra expresada en lenguaje humano? La Biblia tiene una historia humana. Ahora damos un paso muy importante. Acabamos de decir que la Biblia es una biblioteca sagrada formada por muchos escritos nacidos en distintos tiempos, culturas y comunidades. Entonces podría surgir una pregunta: si la Biblia tiene una historia humana, ¿sigue siendo verdaderamente palabra de Dios? La respuesta de la fe de la Iglesia es sí. La Biblia es palabra de Dios en palabras humanas. Esta frase nos ayuda a mantener juntas dos verdades que no debemos separar. Por un lado, creemos que Dios habla realmente en la Sagrada Escritura. No es simplemente literatura religiosa, ni solamente memoria de un pueblo antiguo. Es palabra de Dios recibida, conservada y proclamada por la Iglesia. Pero al mismo tiempo, Dios quiso hablarnos usando palabras humanas. Eso significa que la palabra de Dios llega a nosotros por medio de personas concretas, lenguas concretas, culturas concretas, comunidades concretas y situaciones concretas. Dios no se comunicó fuera de la historia, como si la Biblia hubiera caído del cielo ya terminada. Dios se comunicó dentro de la historia,
en la vida de Israel, en los profetas, en la oración del pueblo, en la predicación apostólica, en los evangelios y en la vida de las primeras comunidades cristianas. Por eso, estudiar el contexto humano de la Biblia no disminuye su carácter sagrado. Al contrario, nos ayuda a escucharla mejor. Lo humano no estorba a lo divino. Lo divino no elimina lo humano. Dios asume lo humano para comunicarse con nosotros. Así como en Jesucristo el Verbo de Dios se hizo carne, también en la Escritura la palabra de Dios se expresa en lenguaje humano. Por eso necesitamos acercarnos a la Biblia con fe, pero también con atención, con humildad y con responsabilidad. Y si Dios nos habla usando palabras humanas, entonces necesitamos aprender a distinguir qué tipo de palabra tenemos delante. No todos los textos bíblicos se leen de la misma manera. No todos los textos de la Biblia se leen igual. Uno de los errores más frecuentes al leer la Biblia es tratar todos los textos como si fueran el mismo tipo de escrito. Pero no es lo mismo leer un salmo que leer una ley. No es lo mismo leer una parábola que leer una genealogía. No es lo mismo leer una carta pastoral que leer un texto apocalíptico. Cada tipo de texto tiene su propia forma de comunicar. Por ejemplo, un salmo es oración y poesía. Nos enseña a hablar con Dios desde la alabanza, la súplica, la confianza, el dolor o la gratitud. Una ley expresa normas para la vida del pueblo, para la convivencia, la alianza y la identidad comunitaria. Una parábola no es simplemente una historia bonita, es un relato que provoca discernimiento, que nos hace pensar, que nos confronta y nos invita a mirar la realidad desde el reino de Dios. Una genealogía puede parecernos aburrida a primera vista, pero en la Biblia tiene una función muy importante. Conserva memoria, identidad, pertenencia y continuidad dentro de la historia de la salvación. Una carta, como muchas de las cartas de San Pablo, suele responder a situaciones concretas de una comunidad, problemas, dudas, divisiones, necesidades pastorales o enseñanzas que debían aclararse. Y un texto apocalíptico utiliza imágenes, símbolos y visiones para sostener la esperanza del pueblo en medio de la persecución, la crisis o el sufrimiento. Por eso, antes de preguntarnos qué significa este texto para mí, necesitamos hacer una pregunta previa. ¿Qué clase de texto tengo delante? Esa pregunta nos ayuda a leer mejor. Nos ayuda a evitar interpretaciones forzadas, literales, donde no corresponde o demasiado subjetivas. Leer bien comienza por reconocer el género literario del texto. ¿Cómo llegó la Biblia hasta nosotros? A veces, sin darnos cuenta, imaginamos que la Biblia apareció ya terminada, como si hubiera caído del cielo encuadernada, con índice, capítulos, versículos y notas al pie. Pero no fue así. La Biblia llegó hasta nosotros a través de un largo proceso de memoria, fe y transmisión. Todo comienza con los acontecimientos. Dios actúa en la historia, llama, libera, acompaña, corrige, promete, salva. La fe bíblica no nace de ideas abstractas, sino de una experiencia concreta. El pueblo descubre que Dios ha intervenido en su vida y en su historia. Después viene la memoria. El pueblo recuerda lo que Dios ha hecho. No se trata solo de recordar datos, sino de conservar una memoria creyente. Dios nos llamó, Dios nos liberó, Dios hizo alianza con nosotros, Dios nos sostuvo en la prueba. Esa memoria se transmite primero muchas veces de manera oral. Las familias, los ancianos, los profetas, los sacerdotes y la comunidad van narrando, celebrando, cantando y enseñando la experiencia de fe. Con el tiempo, esas tradiciones se van poniendo por escrito. Se reúnen relatos, leyes, cantos, oraciones, profecías, sabiduría y testimonios.
La palabra que se había transmitido de viva voz empieza a quedar fijada en textos. Luego viene el proceso del canon. La comunidad creyente reconoce ciertos escritos como normativos para la fe, la oración, la enseñanza y la vida del pueblo de Dios. No todos los escritos antiguos entraron en la Biblia. La comunidad, guiada por la fe, fue reconociendo cuáles debían recibirse como escritura sagrada. Finalmente, esos textos llegaron hasta nosotros por medio de copias, traducciones y ediciones. Durante siglos fueron copiados cuidadosamente, traducidos a distintas lenguas y transmitidos hasta llegar a las Biblias que hoy tenemos en nuestras manos. Por eso decimos que la Biblia no cayó del cielo como un libro terminado. Llegó hasta nosotros por un camino histórico, comunitario y creyente. Y conocer ese camino no debilita nuestra fe. Al contrario, nos ayuda a valorar más la Escritura y a leerla con mayor respeto. Ubicándonos en una línea del tiempo muy general, más que memorizar fechas en este momento, la intención es ubicarnos, porque cuando leemos la Biblia no estamos leyendo textos que nacieron todos en el mismo momento. Estamos leyendo escritos que están relacionados con distintas etapas de la historia del pueblo de Dios. Podemos comenzar con Abraham, que representa el inicio de una historia de llamada, promesa y alianza. Dios llama a Abraham, lo invita a salir de su tierra y le promete una descendencia y una bendición. Después aparece el Éxodo, una experiencia fundamental para Israel. Dios libera a su pueblo de la esclavitud, lo conduce por el desierto y establece una alianza. Esta experiencia marcará profundamente la fe, la memoria y la oración del pueblo. Luego viene la etapa de la monarquía, con figuras como Saúl, David y Salomón. Aquí encontramos temas importantes como el reino, Jerusalén, el templo, la unidad del pueblo, pero también las crisis, los pecados y las divisiones. Más adelante llega el exilio, uno de los momentos más dolorosos de la historia bíblica. El pueblo pierde la tierra, el templo y muchas seguridades. Pero en medio de esa crisis también profundiza su fe y se pregunta cómo permanecer fiel a Dios. Después hablamos del periodo del Segundo Templo, cuando el pueblo regresa, reconstruye su vida religiosa y social y sigue esperando el cumplimiento de las promesas de Dios. En esa historia aparece Jesús, plenitud de la revelación. En él la palabra de Dios se hace carne. Jesús no aparece desconectado del Antiguo Testamento. Viene dentro de la historia de Israel y lleva a plenitud las promesas de Dios. Después de la muerte y resurrección de Jesús, nace la iglesia naciente. Los apóstoles predican, las comunidades crecen, se anuncian el Evangelio y la experiencia de Cristo resucitado. Finalmente llegamos al proceso del canon y las Biblias. La Iglesia reconoce los escritos sagrados, los conserva, los proclama, los copia y los transmite hasta llegar a las Biblias que hoy tenemos. Por eso, esta línea del tiempo nos recuerda algo muy importante. La Biblia se entiende mejor cuando conocemos el camino que recorrió el pueblo de Dios. No necesitamos dominar toda la historia desde el primer día, pero sí necesitamos aprender a preguntar, ¿en qué momento de la historia bíblica está ubicado este texto? Ubicándonos en el espacio, ahora damos otro paso importante. Así como necesitamos ubicarnos en el tiempo, también necesitamos ubicarnos en el espacio. La Biblia no nació en el vacío. Los textos bíblicos nacieron en lugares concretos, entre pueblos concretos, con rutas, fronteras, desiertos, ciudades, montañas, ríos, tierras de cultivo y formas de vida muy diferentes a las nuestras. Por eso, cuando leemos la Biblia, la geografía también importa. Aquí aparecen tres regiones fundamentales
que vamos a escuchar muchas veces: Mesopotamia, Canaán y Egipto. Mesopotamia nos recuerda el mundo de los orígenes, de Abraham, de los grandes imperios antiguos, de culturas que influyeron en la historia del pueblo bíblico. Canaán es la tierra de la promesa, el lugar donde Israel irá formando su identidad como pueblo, donde se vivirán muchas de las historias de los patriarcas, los jueces, los reyes y los profetas. Egipto, por su parte, representa tanto refugio como esclavitud. Allí el pueblo será oprimido, y de allí Dios lo liberará en el acontecimiento central del Éxodo. También aparece el desierto, que en la Biblia no es solamente un lugar geográfico, es lugar de prueba, de formación, de dependencia de Dios, de alianza y de camino hacia la tierra prometida. Leer con geografía nos ayuda a comprender mejor muchas cosas. ¿Por qué la tierra era tan importante? ¿Por qué el ganado y las cosechas aparecen tantas veces? ¿Por qué las rutas comerciales tenían tanta influencia? ¿Por qué las ciudades, los pozos, los montes y los caminos tienen un papel tan significativo? Además, nos ayuda a entender que la fe bíblica está profundamente unida a la vida diaria, al trabajo, a la familia, a la comida, al clima, a la economía, al culto y a la comunidad. Cuando entendemos el mundo donde nació un texto, podemos escucharlo mejor, no para quedarnos en datos históricos, sino para comprender con más profundidad cómo Dios habló dentro de una historia real. Por eso decimos, la palabra de Dios se encarna en lugares, rutas y pueblos. Leer con contexto protege la fe. Algunas personas sienten desconfianza cuando escuchan hablar de contexto histórico, género literario, destinatarios, cultura o situación vital. Pueden pensar, ¿no será que estudiar tanto el contexto le quita fuerza espiritual a la palabra de Dios? Pero sucede lo contrario. El contexto no enfría la palabra. El contexto nos ayuda a escucharla mejor. Cuando leemos un texto bíblico, no queremos imponerle nuestras ideas desde el principio. Debemos permitir que texto hable. ¿Qué realmente quiso comunicar? Estas preguntas son importantes. Primero, ¿quién habla? En un texto bíblico puede hablar Dios, un profeta, un salmista, Jesús, un apóstol, un narrador, un personaje dentro del relato. Identificar la voz nos ayuda a comprender mejor el mensaje. Después preguntamos, ¿a quién se dirige? No es lo mismo una palabra dirigida a Israel en el desierto que una palabra dirigida a una comunidad cristiana perseguida o una enseñanza de Jesús a sus discípulos. También preguntamos, ¿dónde ocurre? La geografía y el ambiente importan. No es lo mismo una escena en el templo, en el desierto, en una casa, en una montaña o junto al lago. Luego preguntamos, ¿qué problema trata? Muchos textos bíblicos responden a una situación concreta, una crisis, una injusticia, una duda, una división comunitaria, una necesidad de esperanza o una llamada a la conversión. También debemos preguntar, ¿qué género es? Como ya vimos, no todos los textos se leen igual. El género literario orienta la forma correcta de escuchar el mensaje. Y finalmente, ¿qué quería comunicar? Antes de preguntar ¿qué se me ocurre a mí?, necesitamos preguntar ¿qué comunica el texto? Leer con contexto no significa quitarle vida espiritual a la Biblia. Significa acercarnos a ella con humildad, reconocer que la palabra de Dios merece ser escuchada con cuidado, no usada de manera rápida o aislada. Por eso, en este curso queremos aprender este hábito, no ir directamente a la aplicación personal, sin antes observar, ubicar y escuchar. La aplicación vendrá, por supuesto. La palabra de Dios ilumina nuestra vida. Pero primero dejamos que el texto hable. Conexión entre el tema de nuestra clase y las lecturas de hoy.
Las lecturas que la Iglesia nos ofrece hoy también iluminan el inicio de este camino. No son lecturas escogidas al azar para este curso, sino las lecturas propias del día, pero providencialmente nos ayudan a entrar en la actitud correcta para aprender a leer la Biblia. En la primera lectura, tomada de Primera de Reyes 17, 1 a 6, vemos al profeta Elías. Elías recibe una palabra de Dios y obedece. No tiene todo resuelto, no controla la situación, no sabe exactamente cómo se sostendrá en medio de la dificultad, pero escucha la palabra recibida y se pone en camino, y Dios lo sostiene. Esta lectura nos recuerda que acercarnos a la palabra de Dios no es solamente un ejercicio intelectual, es aprender a escuchar, confiar y obedecer. La palabra de Dios no solo informa, también guía, sostiene y llama. Después tenemos el Salmo 121, que nos dice que nuestra ayuda viene del Señor. Es un salmo de confianza. Nos recuerda que Dios guarda nuestro camino, que no caminamos solos, que el Señor acompaña al que se pone en marcha. Esto también es importante para este curso. Vamos a aprender cosas nuevas. Tal vez algunas ideas nos van a sacar de lo que ya conocíamos. Tal vez descubramos que leer la Biblia con responsabilidad exige más paciencia, pero no caminamos solos. El Señor mismo acompaña este proceso. Finalmente, en el Evangelio de Mateo 5, 1 a 12, vemos a Jesús que se sienta como maestro y enseña a sus discípulos. Las bienaventuranzas forman el corazón del discípulo. Jesús no solamente transmite información, forma una manera nueva de ver la vida, de entender la felicidad, de vivir ante Dios y ante los demás. Y esa debe ser también nuestra actitud en este curso, sentarnos como discípulos ante la palabra, dejarnos enseñar, dejarnos formar y dejarnos transformar. Por eso, para estudiar la Biblia necesitamos tres actitudes: humildad, confianza y deseo de aprender. Humildad porque no venimos a dominar la palabra de Dios, sino a dejarnos iluminar por ella. Confianza porque creemos que Dios habla y acompaña nuestro camino. Y deseo de aprender porque la fe también crece cuando nos dejamos formar con seriedad, paciencia y amor. De la explicación a la práctica. Antes de interpretar un texto bíblico necesitamos aprender a escucharlo con cuidado. Ahora vamos a resumir ese proceso en tres pasos muy sencillos: observar, ubicar y discernir. El primer paso es observar. Observar significa mirar el texto con atención antes de sacar conclusiones. A veces leemos demasiado rápido y brincamos inmediatamente a la aplicación. Esto me dice tal cosa. Esto significa esto para mí. Pero antes de interpretar, necesitamos detenernos. En este primer paso preguntamos: ¿quiénes aparecen en el texto? ¿Qué lugares se mencionan? ¿Qué acciones ocurren? ¿Qué palabras se repiten? ¿Qué detalles llaman la atención? Observar es como aprender a escuchar el texto sin interrumpirlo. El segundo paso es ubicar. Después de observar, necesitamos situar el texto. Aquí preguntamos por el contexto. ¿En qué momento de la historia bíblica estamos? ¿Qué tipo de texto es? ¿A quién se dirige? ¿Qué situación vital hay detrás? No es lo mismo leer un salmo, una carta, una parábola, una ley o un relato histórico. Cada texto tiene su propio modo de comunicar. Ubicar nos ayuda a no sacar el texto de su ambiente original. El tercer paso es discernir. Una vez que hemos observado y ubicado, entonces sí podemos preguntarnos por el mensaje. ¿Qué comunica este texto? ¿Qué revela de Dios? ¿Qué ilumina sobre la vida del pueblo de Dios? ¿Cómo lo recibe la fe de la Iglesia? ¿Cómo puede actualizarse responsablemente en nuestra vida? Este orden es importante. Primero escuchamos el texto, después buscamos su aplicación. Si aplicamos sin observar, podemos terminar diciendo lo que nosotros queremos decir.
pero si observamos, ubicamos y discernimos, entonces dejamos que la palabra de Dios nos forme con más profundidad. Este será un método sencillo que vamos a practicar durante el curso. No apresurarnos, no imponerle ideas al texto, sino aprender a escucharlo paso a paso. Recapitulando lo que hemos visto en esta primera clase, no se trata de memorizar todo lo que hemos dicho, sino de quedarnos con 5 convicciones básicas que nos van a acompañar durante todo el curso. La primera convicción es que la Biblia es una biblioteca de escritos sagrados. Esto significa que la Biblia no es un solo libro escrito de una vez, sino una colección de escritos nacidos en distintos momentos de la historia del pueblo de Dios. En ella encontramos relatos, leyes, salmos, profetas, libros sapienciales, evangelios, cartas y otros géneros literarios. La segunda convicción es que la Biblia es palabra de Dios en palabras humanas. Dios nos habla verdaderamente en la Escritura, pero lo hace usando lenguas, culturas, autores, comunidades y situaciones concretas. Por eso, estudiar la dimensión humana de la Biblia no le quita sacralidad. Nos ayuda a escuchar mejor cómo Dios se comunica dentro de la historia. La tercera convicción es que la Biblia nació dentro de la historia y la fe de un pueblo. La Escritura no nace en el vacío. Nace en la experiencia de Israel, en la predicación de los profetas, en la oración del pueblo, en la vida de Jesús y en la fe de la iglesia naciente. Por eso necesitamos conocer, aunque sea de manera básica, el tiempo, el lugar, la cultura y la situación donde nacen los textos. La cuarta convicción es que la Biblia llegó hasta nosotros por un proceso de memoria, tradición, escritura, canon y transmisión. Primero hubo acontecimientos, luego memoria creyente, después tradición oral, más adelante escritura. Luego la comunidad reconoció estos escritos como sagrados y finalmente llegaron a nosotros por medio de copias, traducciones y ediciones. Y la quinta convicción es que para interpretar responsablemente la Biblia necesitamos contexto. Leer con contexto no enfría la fe, al contrario, protege la fe. Nos ayuda a no usar los textos de manera aislada, apresurada o subjetiva. Nos enseña a preguntar qué tipo de texto es, quién habla, a quién se dirige, qué situación trata, qué quería comunicar. Estas 5 convicciones son como la base de nuestra casa. Sobre ellas iremos construyendo el resto del curso. Y cerramos con esta frase: la Biblia se ama más cuando se aprende a escuchar mejor, porque estudiar la Biblia no es alejarnos de la fe. Es aprender a amar más profundamente la palabra de Dios, escuchándola con humildad, inteligencia y responsabilidad. Tarea sencilla para la próxima clase. La próxima sesión nos va a introducir más directamente en el mundo de la Torá. Para prepararnos, vamos a leer un pasaje muy importante. Génesis 12, 1 a 9, la llamada de Abraham. Pero quiero pedirles algo muy concreto. No empiecen preguntando inmediatamente qué enseñanza me deja o qué me dice a mí este texto. Esa pregunta llegará, pero no debe ser la primera. La tarea será practicar lo que vimos hoy, observar antes de interpretar. Al leer Génesis 12, 1 a 9, fíjense primero en lo que el texto dice. Pregúntense, ¿quiénes aparecen en el pasaje? ¿Qué lugares se mencionan? ¿Qué promesa recibe Abraham? ¿Qué acciones realiza? ¿Qué palabras llaman mi atención? ¿Qué preguntas me surgen al leerlo? No se preocupen si no entienden todo. De hecho, parte del aprendizaje bíblico consiste en aprender a hacer buenas preguntas. A veces queremos llegar demasiado rápido a una conclusión espiritual, pero la palabra de Dios merece ser escuchada con calma. Primero observamos, luego ubicamos, después discernimos. Entonces, la tarea
No es hacer una reflexión larga ni traer una interpretación perfecta. La tarea es venir con el texto leído y con algunas observaciones sencillas. La próxima clase partiremos de ahí, del texto mismo, de lo que aparece, de lo que se repite, de lo que llama la atención y de las preguntas que surgen. Así iremos formando un hábito muy importante: no usar la Biblia solo para confirmar lo que ya pensamos, sino aprender a escuchar lo que el texto realmente comunica. Y ahora, después de haber recorrido esta primera clase y de haber dejado la tarea para la próxima sesión, terminemos poniendo este camino en manos de Dios con nuestra oración final. Antes de concluir, pongamos en manos del Señor este camino que hoy hemos comenzado. Hemos hablado de la Biblia como palabra de Dios en palabras humanas. Hemos visto que necesitamos aprender a escucharla con fe, humildad y responsabilidad. Ahora pidámosle a Jesús, nuestro Maestro, que este curso no se quede solo en ideas, sino que nos ayude a conocerlo más profundamente y a vivir mejor su palabra. También pidamos la intercesión de María, que supo escuchar, guardar y vivir la palabra de Dios en su corazón. Oremos juntos. Señor Jesús, Maestro bueno, te damos gracias por esta primera clase y por la gracia de acercarnos a tu palabra con fe, humildad y deseo sincero de conocerte mejor. Gracias porque hoy nos recuerdas que tu palabra no solo ilumina nuestra mente, sino que también transforma el corazón y nos enseña a vivir como verdaderos discípulos tuyos. Ayúdanos a recibir tu enseñanza con pobreza de espíritu, con hambre de justicia, con misericordia, con limpieza de corazón y con deseo de construir la paz. Que este curso nos ayude a escuchar mejor tu voz, a comprender con más responsabilidad las escrituras y a vivir tu palabra en nuestra vida diaria. Bendice a cada participante, a sus familias y sus trabajos. Guárdanos durante esta semana y permítenos volver a reunirnos con alegría para seguir aprendiendo juntos. María, Madre y discípula de la palabra, enséñanos a escuchar, guardar y vivir lo que Dios nos dice. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por acompañarnos en esta primera clase. Esperamos que este encuentro haya sido de su agrado. Espero sobre todo que les ayude a crecer espiritualmente, a fortalecer su fe y a escuchar con mayor profundidad la palabra de Dios. Que este camino de formación sea una oportunidad para acercarnos más al Señor, conocer mejor las Sagradas Escrituras y vivir con más fidelidad nuestra vocación cristiana. Que Dios los bendiga abundantemente y nos vemos en el próximo capítulo.